QHPS. Yo reencarnaba con un sistema y como el hijo de Shane capítulo 1. Un nuevo comienzo entre los muertos parte 1. El campamento de la cantera. El mundo había dejado de existir tal como la humanidad lo conocía. Las grandes ciudades se habían convertido en trampas mortales. Las carreteras estaban llenas de vehículos abandonados. Los gobiernos habían desaparecido y las comunicaciones habían dejado de funcionar hacía semanas. Los pocos supervivientes que seguían con vida solo tenían un objetivo: sobrevivir un día más. A unos kilómetros de Atlanta, oculto entre un espeso bosque y protegido por una enorme cantera, se encontraba uno de esos pequeños refugios improvisados. El campamento de la cantera. No era una fortaleza. No tenía muros. No tenía electricidad. No tenía agua corriente. Solo varias casas de campaña, algunos vehículos formando una especie de perímetro y un pequeño grupo de personas que trataban de mantener la esperanza. Durante el día el lugar parecía tranquilo. Los niños jugaban cerca del fuego mientras algunos adultos lavaban ropa o preparaban la poca comida que aún conservaban. Pero cuando llegaba la noche, todo cambiaba. Los caminantes podían aparecer desde cualquier dirección. Un solo error podía provocar una masacre. Todos dormían con un arma cerca. Nadie bajaba completamente la guardia. Era una paz demasiado frágil. En ese momento el campamento estaba formado por aproximadamente 15 supervivientes. Entre ellos destacaban varios rostros que, con el tiempo, cambiarían el destino de muchas personas. Shane Walsh. El hombre que había asumido el liderazgo desde el comienzo del brote. Antiguo ayudante del sheriff del condado de King, fuerte, decidido y dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger a los suyos. Muchos no siempre estaban de acuerdo con sus decisiones. Pero nadie podía negar que gracias a él seguían vivos. A su lado se encontraba Lori Grimes. Convencida de que su esposo Rick había muerto durante el caos del hospital, había encontrado apoyo en Shane mientras cuidaba de su hijo. Carl Grimes, todavía un niño, comenzaba poco a poco a perder la inocencia que cualquier persona de su edad debería conservar. También estaban Glenn Rhee. Un joven repartidor de pizzas antes del apocalipsis. Rápido, inteligente y valiente, era quien normalmente entraba a Atlanta para conseguir suministros. Andrea y Amy. Dos hermanas que trataban de mantenerse unidas pese al horror del nuevo mundo. Dale Horvat. Un anciano de gran corazón que vivía en su casa rodante y que intentaba mantener la moral del grupo. Carol Pelletier. Una mujer extremadamente reservada que soportaba los constantes abusos de su esposo. Junto a ella permanecía su hija Sofía, una niña tímida que rara vez se alejaba de su madre. Ed Pelletier. Arrogante, violento y odiado silenciosamente por varios integrantes del campamento. También se encontraban Theodore T. Douglas, siempre dispuesto a ayudar a cualquiera. Morales, que sobrevivía junto a su esposa Miranda y sus dos hijos, Eliza y Louis. Así como Jackie, una mujer tranquila que colaboraba con las tareas diarias del campamento. Entre todos intentaban repartir la poca comida que quedaba. Las latas de conserva comenzaban a escasear. El agua debía racionarse cuidadosamente. La gasolina era un recurso casi imposible de reemplazar. Cada salida hacia Atlanta era una apuesta entre conseguir provisiones o no regresar jamás. Las armas tampoco abundaban. Algunos tenían pistolas. Otros escopetas de caza. Un par de rifles. La mayoría solo disponía de cuchillos, herramientas o baits para defenderse. El campamento sobrevivía gracias a una rutina estricta. Cada mañana se asignaban tareas. Algunos recogían leña. Otros vigilaban los alrededores. Las mujeres preparaban la comida junto al fuego, aunque cualquiera que pudiera ayudar lo hacía sin importar su edad. Las noches eran las peores. Siempre había turnos de vigilancia. Nadie podía permitirse dormir profundamente. Un simple ruido podía significar la llegada de una horda. A pesar de todas las dificultades, todavía existía esperanza. Muchos seguían creyendo que el ejército aparecería en cualquier momento. Que el gobierno recuperaría el control. Que pronto podrían regresar a casa. Ninguno imaginaba que el mundo anterior jamás volvería. Y mucho menos imaginaban que, en cuestión de días, la llegada de un hombre llamado Rick Grimes cambiaría para siempre el destino de aquel pequeño campamento. Sin embargo, había algo que nadie más en el campamento podía imaginar. Yo lo sabía. Mi nombre es Ethan Walsh. O, al menos, ese es el nombre que tengo en esta vida. Mentalmente tengo 20 años. Antes de abrir los ojos en este mundo era un estudiante universitario que disfrutaba de leer novelas y ver series.
Entre todas ellas, había una que conocía prácticamente de memoria: The Walking Dead. Nunca imaginé que despertaría dentro de ella. Mucho menos como el hijo biológico de Shane Walsh. Físicamente tenía 18 años. Había heredado gran parte del aspecto de mi padre. Cabello corto de color castaño, una complexión atlética fruto de años de entrenamiento y unos ojos verdes que muchos decían eran idénticos a los de Shane. Medía alrededor de 1,82 metros y, aunque mi cuerpo era joven, se encontraba en excelente condición física. Por fuera era un joven de 18 años. Pero por dentro seguía siendo el mismo chico de 20 años que recordaba perfectamente su vida anterior. Conocía a cada una de las personas del campamento. Sabía quién sobreviviría. Quién moriría. Y también conocía los errores que provocarían muchas de esas tragedias. Mientras intentaba aceptar mi nueva realidad, una voz fría y completamente mecánica sonó dentro de mi mente. Sistema de supervivencia del apocalipsis activado. Una pantalla azul translúcida apareció frente a mis ojos. Sistema de supervivencia del apocalipsis anfitrión. Ethan Walsh. Edad física: 18 años. Edad mental: 20 años. Estado: saludable. Nivel: 1. Experiencia: 0-100. Fuerza: 1. Agilidad: 1. Resistencia: 1. Inteligencia: 8. Percepción: 3. Puntos disponibles: 0. Funciones del sistema: mostrar el estado físico del anfitrión. Registrar habilidades aprendidas. Otorgar experiencia por acciones que contribuyan a la supervivencia. Recompensar el entrenamiento constante. Entregar misiones principales, secundarias y ocultas. Conceder recompensas como habilidades, objetos o puntos de atributo al completar objetivos. Analizar amenazas cercanas cuando el anfitrión posea el nivel necesario. Almacenar ciertos objetos en un inventario desbloqueable en el futuro. Una última advertencia apareció inmediatamente. Advertencia. El sistema no eliminará el peligro del mundo. No regalará poder sin esfuerzo. Cada habilidad deberá entrenarse. Cada recompensa deberá ganarse. Las decisiones del anfitrión tendrán consecuencias. Leí cada palabra con atención. No era uno de esos sistemas que convertían al protagonista en alguien invencible desde el principio. Tendría que crecer. Entrenar. Aprender. Equivocarme. Y sobrevivir. Entonces apareció una última notificación. Misión principal 1. Sobrevive hasta la llegada de Rick Grimes al campamento sin alterar los acontecimientos principales del canon. Recompensa. Activación completa del sistema, desbloqueo del inventario de principiante y 100 puntos de experiencia. Penalización por fracaso: ninguna. Así que incluso el sistema quería que la historia siguiera su curso, al menos por ahora. Eso significaba que todavía no debía intervenir más de lo necesario. Mi única misión era observar, aprender y prepararme. Porque sabía perfectamente que la tranquilidad del campamento estaba viviendo sus últimos días. Y cuando el destino comenzara a moverse, yo tendría que estar listo. Parte 1. El comienzo del fin. Nunca olvidaré aquel día. No por los disparos. No por los gritos. Ni siquiera por los muertos. Lo recordaría porque fue el último día en que el mundo siguió siendo normal. Abrí lentamente los ojos. El techo blanco del Hospital Memorial del Condado de King ocupaba todo mi campo de visión. Llevaba horas sentado en una de las incómodas bancas del pasillo. A mi lado descansaba una mochila con algunas botellas de agua, barras energéticas y una muda de ropa. Mi padre insistía en que descansara un poco, pero era imposible. Mi nombre es Ethan Walsh. Tengo 18 años. Y el hombre que caminaba de un lado a otro frente a la habitación 137 era mi padre. Shane Walsh. Ayudante del sheriff. El hombre que, dentro de unos días, sería considerado por muchos un héroe, y por otros, un monstruo. Yo conocía su historia. Conocía cada una de las decisiones que tomaría. Pero verlo delante de mí era completamente diferente. Tenía el uniforme arrugado. La barba comenzaba a crecerle. Sus ojos reflejaban el cansancio de alguien que llevaba más de 30 horas sin dormir. Cada pocos minutos observaba por la ventana de la habitación. Dentro, Rick Grimes permanecía inmóvil sobre la cama. Conectado a varias máquinas. Respirando gracias al trabajo incansable de los médicos. Mi padre suspiró. Vamos a salir de esta, hermano, solo despierta. Su voz apenas fue un susurro. Era extraño. Siempre había imaginado a Shane como un hombre duro.
Pero aquel día solo veía a un amigo que se negaba a abandonar a la persona más importante de su vida. Me levanté de la banca. Papá, Shane giró lentamente. ¿Sí? ¿Has comido algo? Negó con la cabeza. No tengo hambre. Mentía. Llevaba casi un día entero sin probar bocado. Saqué una barra energética de mi mochila y se la lancé. La atrapó por reflejo. Durante unos segundos permaneció observándola. Después sonrió ligeramente. Gracias, hijo. No respondió nada más. Solo abrió el envoltorio y comenzó a comer. Por pequeño que fuera el gesto, me alegraba poder ayudarlo. Porque sabía perfectamente lo que estaba a punto de ocurrir. Y también sabía que, cuando todo terminara, mi padre cargaría con una culpa que jamás conseguiría superar. El pasillo permanecía extrañamente silencioso. Las enfermeras caminaban con rapidez. Algunos médicos discutían entre ellos. Había algo diferente. Algo que no encajaba. Entonces, una mujer comenzó a gritar al otro extremo del pasillo. Todos giramos al mismo tiempo. Dos enfermeros trataban de sujetar a un hombre que momentos antes había sido declarado muerto. El cadáver se movía. Intentaba morderlos. Uno de los médicos retrocedió completamente pálido. Eso es imposible. El cadáver lanzó un mordisco que alcanzó el brazo de uno de los enfermeros. Los gritos inundaron el piso. Mi padre reaccionó de inmediato. Corrió hacia ellos intentando separar al hombre. No sabía lo que realmente estaba enfrentando. Nadie lo sabía. Yo sí. Porque aquello no era un hombre. Era uno de los primeros caminantes. El caos apenas comenzaba. Y todavía faltaban muchas horas para que el hospital se convirtiera en un infierno. Apreté los puños. Respiré profundamente. Capítulo 2 Parte 2. El colapso. Los gritos no tardaron en extenderse por todo el hospital. Durante unos segundos, nadie entendía qué estaba ocurriendo. Los médicos seguían intentando controlar a aquel paciente que, según ellos mismos, había muerto apenas unos minutos antes. Sujétenlo. No dejen que muerda a nadie. Tráigan sedantes. Las órdenes iban y venían sin que nadie lograra controlar la situación. Mi padre llegó hasta ellos e intentó inmovilizar al hombre por la espalda. ¿Qué demonios le pasa?, preguntó mientras luchaba por mantenerlo en el suelo. Nadie tenía una respuesta. El supuesto paciente soltó un gruñido grave y volvió a lanzarse sobre una de las enfermeras. Sus movimientos eran lentos, torpes, pero había una fuerza aterradora detrás de ellos. Dos guardias de seguridad llegaron corriendo. Entre los cuatro consiguieron sujetarlo. Un médico aprovechó para inyectarle un sedante directamente en el cuello. No sirvió de nada. El hombre siguió moviéndose como si no hubiera recibido absolutamente nada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aunque conocía perfectamente el origen de aquella enfermedad, verla con mis propios ojos era completamente distinto. Aquello era real. No había cámaras. No existían actores. Las personas estaban muriendo de verdad. Y los muertos estaban regresando. Mi padre retrocedió un paso. Su expresión había cambiado por completo. Por primera vez desde que comenzó todo, vi miedo en sus ojos. No era un miedo que lo paralizara. Era el miedo de alguien que comprendía que estaba enfrentándose a algo imposible de explicar. Entonces, sonó una explosión en el exterior. Todo el edificio tembló. Las luces parpadearon varias veces antes de estabilizarse. Los pacientes comenzaron a gritar. Las enfermeras corrían de una habitación a otra intentando tranquilizar a quienes todavía podían caminar. Me acerqué a una de las ventanas del pasillo. Afuera reinaba el caos. Varias patrullas bloqueaban la entrada principal del hospital. Ambulancias llegaban sin detenerse. Personas cubiertas de sangre corrían desesperadas buscando ayuda. A lo lejos podían escucharse disparos. Muchos disparos. Un helicóptero sobrevoló el edificio durante unos segundos. Después desapareció rumbo al centro de la ciudad. Papá, Shane se acercó rápidamente a la ventana. Su mirada recorría el estacionamiento intentando comprender qué estaba ocurriendo. En ese momento apareció un convoy militar. 3 camiones cargados de soldados atravesaron la entrada principal. Decenas de hombres descendieron con fusiles de asalto y comenzaron a establecer un perímetro alrededor del hospital. Durante unos instantes, algunos pacientes comenzaron a aplaudir. Creían que todo había terminado. Creían que el ejército había llegado para salvarlos. Yo sabía que estaban equivocados. Muy equivocados. Uno de los soldados entró corriendo al edificio acompañado por varios oficiales.
Subieron directamente hasta nuestro piso. Un médico se acercó a ellos. Gracias a Dios. ¿Qué está pasando? El oficial no respondió de inmediato. Observó el pasillo. Después miró a los heridos. Finalmente habló con voz firme. A partir de este momento, el hospital queda bajo control militar. Nadie entra. Nadie sale. Esperen nuevas instrucciones. Sin añadir una palabra más, continuó caminando. Mi padre frunció el ceño. Eso no me gusta nada. Asentí en silencio. A mí tampoco. Las siguientes horas transcurrieron con una calma incómoda. Demasiado silenciosa. Los soldados patrullaban constantemente los pasillos. Los médicos seguían atendiendo pacientes. Pero el ambiente había cambiado. Todos hablaban en voz baja. Todos evitaban mirar por las ventanas. Era como si el hospital entero estuviera conteniendo la respiración. Ya había anochecido cuando escuchamos otra ráfaga de disparos. Esta vez provenía del vestíbulo principal. Después llegaron los gritos. Uno tras otro. Cada vez más cerca. Las enfermeras comenzaron a correr. Los soldados levantaron sus armas. Uno de ellos gritó con todas sus fuerzas. Cierren las puertas. Nadie baje al primer piso. Un estruendo hizo vibrar nuevamente el edificio. Los disparos se multiplicaron. Y, mezclados entre ellos, escuché un sonido que jamás olvidaría. El gemido ronco y gutural de decenas de caminantes. El hospital acababa de perder el control. Y apenas era el comienzo. Parte 3. Una decisión imposible. El sonido de los disparos no cesaba. Cada detonación retumbaba por los pasillos del hospital como un trueno. Después, silencio. Un silencio mucho más aterrador. Mi padre dio un paso al frente y desenfundó su pistola. Instintivamente hice lo mismo con la mía. Shane me había enseñado a disparar desde que era adolescente, pero ambos sabíamos que una bala mal utilizada podía significar la muerte. Nos miramos por un instante. No hizo falta decir una sola palabra. Los dos entendíamos que algo había salido terriblemente mal. Entonces, la puerta que conducía a las escaleras de emergencia se abrió de golpe. Un médico apareció tambaleándose. Su bata estaba cubierta de sangre. Respiraba con dificultad y apenas podía mantenerse de pie. Ayúdenme. No alcanzó a dar otro paso. Una mano ensangrentada salió desde la oscuridad de la escalera y lo sujetó del hombro. Después otra. Y otra más. El médico soltó un grito desgarrador antes de desaparecer nuevamente entre las sombras. Los sonidos que siguieron hicieron que se me helara la sangre. Gritos. Mordidas. Huesos rompiéndose. Y luego, silencio otra vez. Mi padre levantó el arma apuntando a la puerta. Pasaron varios segundos. Nada. Hasta que una figura comenzó a subir lentamente los escalones. Era el mismo médico. O al menos eso parecía. Su cuello estaba completamente destrozado. Le faltaba parte de la mejilla. La sangre caía sobre el suelo mientras avanzaba arrastrando los pies. Pero seguía caminando. Seguía vivo, o algo parecido. Uno de los soldados que vigilaba el pasillo abrió fuego. ¡Bang! La bala atravesó el pecho del caminante. No se detuvo. Disparó otra vez. Y otra. El cuerpo apenas retrocedía. El caminante continuó avanzando. El soldado comenzó a retroceder. ¿Qué demonios eres? El caminante se lanzó sobre él. Ambos cayeron al suelo. Los demás militares dispararon sin descanso. Finalmente, una bala impactó directamente en la cabeza del caminante. El cuerpo dejó de moverse al instante. Todos quedaron inmóviles. Nadie entendía lo que acababa de ocurrir. Solo yo. Mi padre respiró profundamente. Ethan, lo miré. Tenemos que salir de aquí. Asentí. Pero antes, los dos giramos hacia la habitación de Rick. Shane abrió la puerta de inmediato. Rick seguía inconsciente. Los monitores aún funcionaban. El respirador continuaba marcando un ritmo constante. Mi padre caminó hasta la cama. Durante varios segundos permaneció completamente inmóvil. Después apoyó una mano sobre el hombro de su mejor amigo. Vamos, hermano, despierta. No obtuvo respuesta. Desde el pasillo comenzaron a escucharse nuevos disparos. Cada vez más cerca. Un soldado apareció corriendo frente a la habitación. Su uniforme estaba cubierto de sangre. Todos los que puedan moverse, evacúen. No podemos contenerlos. Otro militar pasó detrás de él. Nos retiramos. Retirada inmediata. El orden comenzó a desaparecer. Médicos. Enfermeras. Pacientes.
Todos corrían desesperados buscando una salida. Mi padre volvió a mirar a Rick. Podía verlo en sus ojos. No quería dejarlo. Era su hermano. Su mejor amigo. El hombre que le había salvado la vida en más de una ocasión. Pero cargar con un adulto inconsciente mientras el hospital se derrumbaba era imposible. Shane apretó los dientes. Sus manos temblaban. Nunca lo había visto así. Con tanta impotencia. Entonces tomó una decisión. Empujó la cama de Rick hasta colocarla contra la puerta de la habitación. Después acercó un pesado gabinete metálico y lo atravesó frente a la entrada. No era una barricada perfecta. Pero podría retrasar a cualquiera que intentara entrar. Observé cada uno de sus movimientos. Eran exactamente los mismos que más tarde Rick recordaría cuando despertara solo en el hospital. Mi padre volvió junto a la cama. Miró a Rick por última vez. Perdóname, pensé que podía sacarte de esta, pero ya no puedo. Su voz apenas era un susurro. Se dio media vuelta sin mirar atrás. Cuando salió de la habitación, cerró lentamente la puerta. Yo observé por última vez a Rick Grimes. Sabía que sobreviviría. Sabía que despertaría semanas después. Pero aún así, verlo completamente solo hizo que sintiera un nudo en el estómago. Mi padre respiró hondo. Vámonos, Ethan. Asentí. Los dos comenzamos a correr por el pasillo mientras el hospital se consumía en el caos. Sin saberlo, acabábamos de dejar atrás al hombre que algún día cambiaría el destino de todos los supervivientes. Y nosotros apenas estábamos dando el primer paso hacia el infierno. Parte 4. La huida. Las puertas de la escalera de emergencia se cerraron de golpe detrás de nosotros. Los gritos seguían resonando por todo el edificio. Mi padre bajaba los escalones de dos en dos, con la pistola apuntando hacia abajo. Yo lo seguía de cerca, procurando no perder el ritmo. A medida que descendíamos, el olor a pólvora era reemplazado por uno mucho peor. Sangre. Mucha sangre. Cuando llegamos al tercer piso, Shane levantó el puño. Nos detuvimos de inmediato. Un silencio incómodo inundaba el descanso de la escalera. Entonces, ¿lo escuchaste? Susurró. Asentí. Un débil gemido provenía del piso inferior. Shane avanzó con cautela. Cada escalón crujía bajo nuestras botas. Al llegar al segundo piso, encontramos el origen del sonido. Un guardia de seguridad permanecía sentado contra la pared. Su uniforme estaba empapado de sangre. Tenía una profunda mordida en el antebrazo izquierdo. Respiraba con dificultad. Al vernos, levantó lentamente la cabeza. Oficial, ayúdeme, mi padre se arrodilló frente a él. ¿Qué pasó? No lo sé, el hombre comenzó a llorar. Estábamos evacuando a los pacientes, ellos se levantaron. Shane observó la herida. Su expresión cambió. Sabía que aquella mordida era demasiado grave. Aunque todavía desconocía sus consecuencias. Tenemos que llevarlo abajo, dijo. El guardia negó con la cabeza. No voy a lograrlo, díganle a mi esposa, que lo intenté. Antes de que pudiera terminar la frase, un disparo resonó en la planta baja. Después otro. Y otro más. El guardia cerró los ojos. Su respiración comenzó a hacerse cada vez más lenta. Mi padre apretó los labios. Sabía que ya no había nada que hacer. Le tomó unos segundos aceptar aquella realidad. Finalmente, se puso de pie. Lo siento. Continuamos descendiendo. Al llegar a la recepción del hospital, el panorama era desolador. Las luces parpadeaban sin descanso. Había escritorios volcados. Sillas esparcidas por todas partes. Cristales rotos cubrían el suelo. Varias camillas permanecían abandonadas en medio del vestíbulo. No quedaba nadie con vida. Solo cadáveres. Y sangre. Mucha sangre. El silencio resultaba incluso más aterrador que los disparos de hacía unos minutos. Shane caminó lentamente, observando cada rincón. Esto ocurrió hace muy poco, asentí. No hacía falta decir nada más. De repente, un fuerte golpe sacudió las puertas principales del hospital. Después otro. Y otro más. Los cristales comenzaron a vibrar. Mi padre se acercó con cuidado. Miró por una pequeña abertura. Su rostro perdió el color. Me acerqué a su lado. Afuera había decenas de personas caminando lentamente hacia el edificio. Algunos llevaban batas de hospital. Otros vestían ropa de civiles. También había policías. Militares. Paramédicos. Todos avanzaban de la misma manera. Arrastrando los pies. Con la mirada perdida. Cubiertos de sangre. Eran demasiados. Muchísimos más de los que había imaginado.
El hospital estaba completamente rodeado. No podemos salir por aquí, murmuró Shane. En ese instante, un rugido de motor llamó nuestra atención. Ambos giramos hacia la parte trasera del edificio. Un convoy militar abandonaba el hospital a toda velocidad. Los soldados ni siquiera miraban hacia atrás. Solo querían escapar. Uno de los camiones fue alcanzado por un grupo de caminantes que ya invadían el estacionamiento. El conductor perdió el control. El vehículo chocó contra una ambulancia. La explosión iluminó la noche durante unos segundos. La onda expansiva hizo temblar los ventanales. Los caminantes apenas reaccionaron. Continuaron avanzando entre las llamas. Como si el fuego no existiera. Shane dio un paso atrás. Jamás había visto algo parecido. Yo tampoco, al menos no con mis propios ojos. Mi padre respiró profundamente mientras analizaba la situación. Luego señaló un largo pasillo de servicio. Recuerdo una salida de mantenimiento. Conecta con el área de carga de suministros. Si todavía no está bloqueada, podremos salir por ahí. Asentí. Era nuestra única oportunidad. Sin perder un segundo más, comenzamos a correr por el pasillo. Cada paso nos alejaba del hospital. Cada paso nos acercaba a un mundo completamente diferente. Un mundo donde la ley ya no existía. Donde los muertos caminaban. Y donde sobrevivir significaría tomar decisiones que ningún ser humano debería verse obligado a tomar. Sin saberlo, aquella noche no solo escapábamos del hospital. Escapábamos del último lugar donde aún quedaba un pequeño rastro del viejo mundo. Cuando cruzáramos aquella puerta, ya no habría vuelta atrás. Parte 5. El viejo mundo ha terminado. La puerta metálica de mantenimiento se abrió con un chirrido ensordecedor. Mi padre fue el primero en salir. Pistola al frente. Mirada alerta. Yo lo seguí inmediatamente, cerrando la puerta con cuidado para evitar hacer más ruido del necesario. Nos encontrábamos en la parte trasera del hospital. Era una zona destinada a la carga y descarga de suministros médicos. El lugar estaba prácticamente desierto. Varias cajas de medicamentos permanecían esparcidas por el suelo. Una ambulancia tenía las puertas traseras abiertas de par en par. Más adelante, un montacargas seguía encendido, aunque ya no había nadie manejándolo. Todo parecía haber sido abandonado a toda prisa. Shane levantó la mano, indicándome que me detuviera. Permanecimos inmóviles durante varios segundos. Solo se escuchaba el crepitar de las llamas provenientes del estacionamiento principal y el ulular lejano de las sirenas. Después de asegurarse de que no había peligro inmediato, avanzó unos metros. «Vamos». No respondí. Me limité a seguirlo. El aire nocturno era pesado. Una espesa columna de humo cubría parte del cielo. Atlanta, a lo lejos, estaba iluminada por numerosos incendios. Varias explosiones resonaban en la distancia. Era evidente que la ciudad había perdido cualquier posibilidad de control. Mientras caminábamos junto a la pared del hospital, un ruido llamó nuestra atención. Un llanto. Era el llanto de un niño. Mi padre giró rápidamente. El sonido provenía de una ambulancia estacionada cerca del muelle de carga. Nos acercamos con cautela. Shane abrió lentamente una de las puertas traseras. Dentro había un paramédico tendido sobre el suelo. Tenía el pecho cubierto de sangre. Respiraba con dificultad. A su lado, un niño de no más de 6 años lloraba abrazando a un oso de peluche. Al vernos, el paramédico reunió las pocas fuerzas que le quedaban. «Por favor», mi padre se arrodilló inmediatamente. «Tranquilo. Vamos a ayudarte». El hombre negó lentamente con la cabeza. «No, ya es tarde para mí, protejan al niño». Shane observó la enorme herida de su abdomen. Sabía que no había nada que pudiera hacer. Aún así, intentó detener la hemorragia con un trozo de tela. Fue inútil. El hombre tosió sangre. Luego miró al pequeño. «Lo siento, no podré llevarte con mamá», esas fueron sus últimas palabras. El niño rompió a llorar con más fuerza. Sentí un nudo en la garganta. Mi padre cerró los ojos del paramédico con respeto. Después levantó al pequeño en brazos. «Todo estará bien». Yo sabía que aquella promesa era imposible de cumplir. En ese instante, un gemido surgió detrás de nosotros. Giré de inmediato. El cuerpo del paramédico comenzó a moverse. Sus dedos se crisparon. Su cabeza se levantó lentamente. El niño abrió los ojos con horror. «Papá». El hombre ya no era su padre. Su mirada estaba completamente vacía. Su mandíbula se abrió lentamente mientras intentaba incorporarse. Shane reaccionó por instinto. Empujó al niño hacia mí.
Después levantó su pistola. Pero dudó. Seguía viendo a un hombre. No a un monstruo. El caminante avanzó un paso. Otro más. Yo sabía que no había alternativa. Antes de que pudiera alcanzar al pequeño, Shane apretó el gatillo. ¡Bang! El disparo resonó por todo el muelle de carga. El proyectil impactó directamente en la frente del caminante. El cuerpo cayó pesadamente sobre el concreto. El silencio regresó. Mi padre permaneció inmóvil varios segundos. Todavía sostenía la pistola apuntando al cadáver. Su respiración era agitada. Acababa de matar a una persona, aunque, en realidad, aquella persona ya había muerto minutos antes. Bajó lentamente el arma. Miró al niño. Después me miró a mí. Nos vamos. No discutí. Tomé al pequeño de la mano. Comenzamos a alejarnos del hospital. Sin embargo, apenas habíamos recorrido unos 50 metros cuando escuchamos decenas de gemidos al mismo tiempo. Los tres nos detuvimos. Desde la esquina del edificio comenzaron a aparecer caminantes. 1, 5, 10, 20. Eran pacientes. Médicos. Enfermeros. Militares. Todos caminaban lentamente hacia nosotros. Atraídos por el disparo. Mi padre respiró hondo. Miró a ambos lados de la calle. Después señaló un estacionamiento donde varias patrullas permanecían abandonadas. ¡Corran! Y por primera vez desde que el mundo comenzó a derrumbarse, corrimos no para llegar a algún lugar, sino simplemente para seguir con vida. Parte 6. Rumbo a casa corrimos. No había otra opción. El eco de nuestros pasos se mezclaba con los gemidos que salían del hospital. Cada segundo aparecían más caminantes por las puertas principales y por las ventanas rotas de la planta baja. Mi padre no dejó de mirar hacia adelante. No te detengas, Ethan. Lo sé. Atravesamos el estacionamiento esquivando vehículos abandonados. Varias ambulancias seguían con las luces de emergencia encendidas, iluminando la oscuridad con destellos rojos y azules. A nuestra izquierda, un soldado intentaba arrancar un B militar. El motor rugía una y otra vez, pero nunca terminaba de encender. 5 caminantes ya estaban a menos de 10 metros de él. Vamos, vamos. Gritaba desesperado. El vehículo finalmente arrancó. Sin embargo, uno de los caminantes alcanzó a sujetarse de la puerta. Otro golpeó el parabrisas. El conductor aceleró sin mirar atrás, perdiéndose entre el humo y el caos. Mi padre ni siquiera volvió la vista. Sabía que detenerse era morir. Llegamos a la reja que delimitaba el estacionamiento del hospital. Shane apoyó ambas manos sobre ella. Ayúdame. Entre los dos conseguimos mover un viejo contenedor de basura que estaba junto a la cerca. Primero subió él. Después me tendió la mano. Salté al otro lado. Un segundo después, mi padre cayó a mi lado. Los caminantes comenzaron a golpear la reja metálica, pero ninguno consiguió pasar. Por primera vez desde que salimos del hospital, teníamos unos segundos para respirar. Los dos apoyamos las manos sobre las rodillas mientras recuperábamos el aliento. El silencio duró muy poco. A lo lejos seguían escuchándose explosiones. Las sirenas no dejaban de sonar. Columnas de humo se elevaban por toda la ciudad. El mundo se estaba desmoronando frente a nuestros ojos. Shane observó el horizonte durante unos instantes. Luego habló con una seguridad que intentaba ocultar su preocupación. Tenemos que ir a casa. Levanté la cabeza. Sabía exactamente a qué casa se refería. A la nuestra. Todavía no era momento de buscar a Lori ni a Carl. Primero necesitábamos comprobar que ella seguía allí. No dije nada. Simplemente asentí. Comenzamos a caminar por calles secundarias, evitando las avenidas principales. Había coches abandonados por todas partes. Algunos seguían con las puertas abiertas. Otros habían chocado entre sí. El asfalto estaba cubierto de maletas, mochilas, ropa y juguetes. Era evidente que miles de personas habían intentado escapar al mismo tiempo. Mientras avanzábamos, vimos a un anciano golpeando desesperadamente la puerta de una farmacia cerrada. Al otro lado del cristal, una mujer lloraba sin atreverse a abrir. Nadie confiaba ya en nadie. Seguimos caminando. Un perro cruzó la calle corriendo. Ladraba sin parar. Segundos después, 3 caminantes aparecieron detrás de él. El animal desapareció entre unos callejones. Los muertos continuaron avanzando sin rumbo. Mi padre apretó con fuerza la empuñadura de su pistola. Escucha bien, Ethan. Lo miré. A partir de ahora no hagas ningún ruido innecesario.
No dispares si no es absolutamente indispensable. Y si en algún momento nos separamos, corre. No intentes buscarme. No respondí de inmediato. Sabía que hablaba completamente en serio. No pienso dejarte atrás. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Fue la primera desde que Rick había ingresado al hospital. Eres igual de terco que yo. Continuamos nuestro camino. Las calles se volvían cada vez más silenciosas. Ya casi no quedaban personas con vida. Solo caminantes. Y el sonido del viento moviendo periódicos abandonados por el pavimento. Después de casi una hora caminando, doblamos una esquina. Entonces la vi. Nuestra camioneta. Seguía estacionada exactamente donde mi padre la había dejado la mañana en que recibió la llamada sobre el tiroteo donde Rick resultó herido. Shane aceleró el paso. Miró rápidamente el interior. Las llaves seguían puestas. Tenemos suerte. Abrió la puerta del conductor. Yo subí al asiento del copiloto. Antes de encender el motor, mi padre permaneció inmóvil unos segundos. Su mirada estaba fija en el camino que teníamos por delante. Finalmente giró la llave. El motor respondió al primer intento. Los dos soltamos un pequeño suspiro de alivio. Shane sujetó el volante con firmeza. Luego me miró de reojo. Primero iremos a casa. Necesito asegurarme de que todo esté bien. Después, iremos por Lori y Carl. Asentí en silencio. Miré por la ventanilla mientras la camioneta comenzaba a avanzar. Las ruedas dejaron atrás el hospital. Detrás de nosotros quedaban el caos, los disparos, y Rick Grimes. Delante nos esperaba algo mucho peor. Sin saberlo, estábamos conduciendo directamente hacia el momento que cambiaría nuestra familia para siempre.